Bueno, a la cumbre ya le he dicho que no asuste a Begoña Gómez. Ayer el juez Antonio Viejo, sustituto de Peinado, porque Peinado está de vacaciones, respondió al recurso que había presentado la defensa, o a la petición que había presentado la defensa de Begoña Gómez para que se le permitiera viajar a la cumbre, porque es tradición que los gobernantes acudan con sus parejas. Y de hecho hay una agenda, igual que se hizo en Madrid, hay una agenda específica para las parejas de los gobernantes, a las que las tienen entretenidas, o entretenidos, porque a veces hay algún hombre, entretenidos, mientras sus cónyuges o parejas se ocupan de tomar las decisiones. Bueno, pues ha dicho el juez Antonio Viejo que a la primera petición que había hecho Begoña Gómez, que era ir a Turquía, a la cumbre de la OTAN, que no, y a la segunda, que era ir a la graduación de su hija a Londres, que sí. Dice, ¿cómo explica el juez que ahora que sí, ahora que no? Pues porque dice que de la justicia británica está acreditada su colaboración permanente y no así de la justicia turca, de los jueces turcos. Y que además en la presencia de Begoña Gómez en la cumbre de la OTAN es prescindible, porque al final es una cuestión de cortesía, no es que tenga un papel como tal, mientras que en la graduación de la hija se ve que tiene un papel fundamental, porque si no va ella no se gradúa o algo, debe ser eso. Porque pues el papel en la graduación de la hija es el de madre que mira cómo se gradúa la hija, igual que el papel en la cumbre de la OTAN es el de esposa que ve cómo el marido asiste a la cumbre de la OTAN. Pero bueno, dice el juez, es que de los turcos no me fío, no se fía por si se fuga. Begoña Gómez, imagínese usted en la escena, claro. Cumbre de la OTAN, aprovecha que están ahí todos reunidos con Donald Trump y ella se escapa. Y luego la justicia española dice que nos la entreguen, dice Peinado, dice la justicia turca, ni de broma. Aquí no atendemos ese tipo de peticiones porque somos todos de Erdogan. Bueno, los británicos todo lo contrario. En fin, esta es la explicación que da el juez Antonio Viejo, que digamos que lo que no ha querido es desautorizar del todo al que está de vacaciones, que es Peinado. Le hubiera desautorizado del todo si hubiera permitido que Begoña Gómez fuera a Turquía, claro. No lo desautoriza del todo, pero a la vez dice, bueno, que a Londres sí que vaya, porque en el fondo seguramente el juez Viejo es tan consciente como cualquiera de que la decisión es bastante desproporcionada. Conexión de urgencia con Ernesto de Kaiser. Ernesto, ¿cómo lo ves esta decisión de la tarde? ¿Se autoriza a la esposa del presidente a viajar si quiere a la graduación de la hija, no a la cumbre, acompañando al presidente? Buenas tardes, Ernesto. No sé si me oye Ernesto de Kaiser. Ahora sí, muy buenas tardes. ¿Cómo valoras esta decisión judicial? Bueno, si me permites, hay varias monstruosidades juntas, todas juntas. La primera es, ¿por qué un juez, sea Peinado o sea Viejo, el juez de guardia, tiene que opinar sobre si es la participación de Begoña Gómez en una cumbre de la OTAN activa o no activa? Si está invitada por cortesía o por no cortesía. Es una monstruosidad que revela el punto en que hemos llegado al golpismo en este país. Un juez no tiene por qué opinar si es activa su participación o si ha sido invitada de cortesía. Digo esto porque todo el mundo comenta los otros aspectos, pero este es un aspecto político, esta es una injerencia política de la justicia en la política exterior del gobierno. Eso no es objeto de los jueces, eso es un primer punto. Segundo punto, el señor Viejo argumenta que en el Reino Unido hay cooperación judicial con España. Pero aquí hay un problema, y es que Peinado lo que sostiene, Peinado, el juez titular, que los escoltas, los policías, la van a ayudar a escapar. Da igual que haya cooperación judicial en el Reino Unido, si le van a ayudar a escapar los escoltas, los policías. ¿O acaso el juez Viejo ha nombrado un nuevo grupo de escoltas que escolten a su vez a los escoltas de Begoña Gómez? No consta en el auto. Serán los mismos escoltas de los que sospecha Peinado. Y en tercer lugar, ¿qué sentido tiene dividir Turquía de Londres? Es decir, hacer una división. No es la cooperación judicial. No lo es. Las relaciones con Turquía se han robustecido en los últimos años, y particularmente en el último año entre España y Turquía. Las relaciones son excelentes. El problema no es ese. El problema que Peinado y Viejo quieren demostrar es que ellos ya determinan qué se debe hacer en política exterior en España y qué no se debe hacer. Es una monstruosidad de varias monstruosidades.
Ernesto, pues tomamos nota, es la noticia de la tarde y es el punto de vista muy interesante de Ernesto Ekaizer, que lleva anticipando ya hace tiempo que lo de Peinado, porque para ti lo de Peinado lo que busca a fin de cuentas, ya sabemos que Peinado ha decidido que se quitaba del medio, ¿no? Que descansaba o qué, o lo tenía ya previsto descansar, Ernesto. Porque tú crees que Peinado lo que quiere es pregunta que también cargarse creo a Sánchez. interesante, Jesús, porque Sí. A él ver, ha cuenta. recopilado todos los datos el viernes pasado, ha recogido lo que planteaban las acusaciones y en el momento de decidir, que podía ser perfectamente el viernes pasado, cuando se pensaba en ámbito jurídico que iba a decidir, se va de vacaciones. Yo no sé si es qué es lo que le ha pasado. Es decir, si sus dos caballos no han podido correr el viernes y el sábado en los hipódromos de La Test en Burdeos y en Deauville, porque se ha suspendido su participación en las carreras y eso lo ha puesto de mal humor o lo que fuere. Pero el hombre podía haberse quedado ya resuelto el viernes la misma historia, dado que Begoña Gómez tenía que viajar mañana martes. Es decir, es sadismo. Sinceramente, yo creo que Begoña Gómez casi apostaría un brazo a que no se va a fugar en Londres. También podría apostar casi seguro, sin perderlo, que tampoco se iba a fugar en Turquía. Yo estoy contigo. Y seguramente el juez Antonio Viejo casi a lo mejor está de acuerdo, puede estar de acuerdo conmigo, y a lo mejor también piensa, como el 99% de la profesión y de los jueces, y no solo los jueces, la sociedad civil, incluido el Partido Popular, que ha estado a favor de esta causa, etcétera, que no se iba a fugar. Entonces, me da la impresión de que el magistrado Viejo, ante la ausencia justificada, justificable, días libres, fichaje, lo que queramos, de Peinado, pero no deja de ser también un gesto político, creo que Antonio Viejo me da la impresión de que ha hecho un ni para ti ni para mí, ¿no? Me suena un poco a eso, en el sentido de que la capacidad de fugarse en ambos países, si hay una voluntad manifiesta, es la misma. La única diferencia es que un país colabora con tu justicia y el otro no lo sabes, o es una colaboración más dudosa, partiendo de la base de que todos sabemos, incluido a lo mejor el juez Peinado, que la fuga de Begoña Gómez es algo que puede estar en la imaginación extrema, pero no es un escenario plausible, ¿no? Y hablábamos antes de la reputación. Yo quiero recordar sobre la reputación o los problemas de reputación que puede plantear o que ha planteado ya la decisión de Peinado, que yo creo que internacionalmente le ha dado una relevancia que creo que no le conviene a la magistratura. Y lo digo porque en España, cuando se tomó la decisión, no solo salió el Partido Socialista, por supuesto, y sus portavoces a criticarla, es que hubo comunicados de sindicatos policiales muy representativos a decir que esto era una barbaridad. Entonces, si es una barbaridad en España y para un sindicato policial, que por cierto es muy conservador, ¿cómo no va a ser un problema reputacional o generar cierta duda sobre esta decisión judicial fuera, si también lo ha sido dentro, ¿no? Yo creo que no beneficia esta decisión a la justicia en general, aunque haya sido tomada por una única persona, por un hombre. Creo que ha puesto en apuros a las personas que han tenido que decidir por él, y él, que es una persona, entiendo, inteligente, sabiéndolo, podría haber asumido esa responsabilidad. Entiendo que no le habría dejado de ir a ningún sitio, que dentro de la locura me parece más coherente que dejarle a uno sí y a otro no, porque es la graduación de un hijo, y otro es un viaje de trabajo, ¿no? No entiendo muy bien la naturaleza del evento, cuánto puede pesar más una que otra, y yo creo que lo mínimo habría sido que hubiera asumido su propia decisión, la consecuencia de su decisión, y lo hubiera hecho él. Nos acompaña el magistrado Joaquín Bosch. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Lluís. Buenas noches. Joaquín, ¿qué le parecen los argumentos del juez Viejo para tomar esta decisión? Y yo en la resolución de hoy veo problemas muy similares a los que se detectan en el auto que ya acordó anteriormente la retirada del pasaporte. Y es que lo que se echa en falta es una motivación de dónde está el riesgo de fuga, en qué consiste, de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales en la materia. Y ahí la jurisprudencia lo que dice es que cualquier medida restrictiva de derechos y libertades siempre debe ser excepcional, acordarse en casos estrictamente necesarios y con criterios de proporcionalidad, y siempre deben conectarse con el arraigo familiar, personal y social que cada cual tenga en nuestro territorio.
por entendernos, cualquier persona potencialmente cuando está en un proceso judicial podría marcharse del país, coge un avión y se va. Pero no basta con esto, porque si no a todo el mundo se le tendría que retirar el pasaporte y sería claramente desproporcionado. En España hay decenas de miles de personas investigadas y es muy raro que se retire un pasaporte. Es una medida muy excepcional. Hay miles de acusados que están a las puertas de un juicio y también es raro. Son casos muy excepcionales donde se valora que hay poco arraigo porque las personas o no tienen trabajo o tienen muchos contactos y familia en el extranjero y se podrían fugar. Y ese criterio jurisprudencial es el que creo que en esta resolución, más allá del tema de Ankara o de Londres, no se explica con el arraigo que tiene Begoña Gómez en España, que como es notorio, reside en el Palacio de Moncloa, tiene toda su familia, amistades, trabajo, vida social en España, en qué consiste ese riesgo de fuga y por qué es muy probable que se vaya del país. A partir de ahí yo creo que la resolución es discutible jurídicamente y probablemente habrá un recurso sobre el fondo del tema, sobre la retirada inicial del pasaporte y la audiencia entrará a ponderar lo que estoy comentando de los criterios jurisprudenciales sobre el riesgo de fuga. Pero ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa de que el juez viejo, el juez sustituto del sustituto, no puede entrar en el fondo del tema y ha tomado esta decisión simplemente para prevalecer las medidas cautelares que había aprobado Peinado? Entre líneas se puede detectar que parte de la premisa del auto anterior e intenta aplicar lo que él interpreta como que es un mayor riesgo de fuga en el supuesto de Turquía, porque no hay los mismos mecanismos de cooperación policial y judicial que con el Reino Unido, lo cual supone un mayor riesgo de fuga y es posible que parta de esa premisa. En cualquier caso, cuando un juez instructor actúa por sustitución, es plenamente competente para decidir y podía haber acordado denegar cualquier viaje, autorizar los dos o adoptar la medida que finalmente ha adoptado, aunque es cierto que habiendo un auto previo, él puede situarse desde la premisa que se había acordado anteriormente. Por tanto, Viejo avala el riesgo de fuga que ve Peinado y aunque no lo menciona con la ayuda de los escoltas, porque comentaba yo antes que, claro, tú no vas a una cumbre de la OTAN sin escoltas, aunque no lo mencione. Sí, efectivamente, constata desde su punto de vista que en el viaje a Ankara puede existir un riesgo de fuga porque si aquí el juez instructor que ha decidido hoy valorase que es muy poco probable que Begoña Gómez pudiera evadirse de España, lo que tendría que haber hecho es autorizar el viaje a Ankara. Desde aquí la pregunta clave es esa. ¿Es probable que Begoña Gómez se marche de España si va a la cumbre de la OTAN? Si es probable, hay que prohibirle ir. Pero si la respuesta es negativa y pensamos de verdad que es muy improbable que Begoña Gómez desaparezca de España, deje aquí toda su vida, su familia, sus amistades, en este caso el Estado de Derecho no puede restringir libertades de manera arbitraria e injustificada. Y si lo hace, como en los supuestos que yo he dicho excepcionales en los que se retira el pasaporte, hay que explicar por qué. Y es lo que yo, como decía, he hecho en falta en las dos resoluciones. Una motivación de por qué aquí no hay suficiente arraigo o hay unas actuaciones en marcha que, ponderadas en su conjunto, justifican que pueda concurrir riesgo de fuga. Pero la pregunta central es la que está flotando sobre la mesa. ¿Es probable o no es probable que Begoña Gómez se fugue si va a Turquía? En función de la respuesta que demos, la resolución judicial tendría que ir en un sentido o en otro. ¿Tiene algún margen ahora la defensa de Begoña Gómez para recurrir? Si es que hay margen, porque la cumbre de la OTAN empieza mañana. Formalmente se puede recurrir. Lo que ocurre es que el efecto práctico sería prácticamente inexistente porque está claro que el recurso se resolvería ya después de la propia cumbre de la OTAN, pero a efectos jurídicos sí que sería posible presentar un recurso para ver cómo se resuelve finalmente la cuestión. Aquí el recurso que puede ser más importante en la medida cautelar es el que se ha presentado sobre la retirada inicial del pasaporte para reclamar que se proceda a la devolución y que se pueda salir libremente de España. ¿Y qué opinas de que Peinado se haya ido de vacaciones con esto encima de la mesa y sin resolverlo? Bueno, he leído bastantes comentarios polémicos sobre el tema. A mí, francamente, lo que me parece más discutible jurídicamente, como he dicho,
es la motivación de la retirada del pasaporte. Incluso en el sentido que fuere, si hay una motivación suficiente que explique la cuestión, pues la tenemos ahí, pero a mí me parece que el riesgo de fuga, como decía, no está suficientemente fundamentado. Lo otro es algo normal en cualquier profesión. La gente tiene derecho a cogerse los turnos de vacaciones cuando le corresponden. En nuestra profesión hay gente que se va en julio, en agosto, en septiembre, y hay unos turnos de sustitución establecidos. Lo importante es que resuelva el juez competente de acuerdo con las reglas que están establecidas, y ha resuelto el juez competente. Desde esa perspectiva, me parece que pega jurídica no puede haber ninguna. Después de que el Consejo General del Poder Judicial decidiera no expedientar, sino iniciar el proceso para expedientar a Peinado, ¿en qué punto está este proceso? Por hace días que no tenemos novedades. Aquí hay una aclaración, Lluís, porque hay mucha confusión sobre estas cuestiones. El Consejo General del Poder Judicial no puede revocar una resolución de ningún juez. Lo digo porque a menudo oigo comentarios, es que el Consejo tiene que parar a este juez, tiene que tumbar. Eso no es competencia del Consejo. Una resolución judicial como la retirada del pasaporte únicamente la puede revocar el Tribunal Superior. El Consejo únicamente interviene en cuestiones sobre vertientes, digamos, de tipo funcionarial. Como por ejemplo, pues si un juez no va a trabajar, si tiene muchas sentencias pendientes de dictar, si falta al respeto a un abogado, a un ciudadano, y en este caso las actuaciones se han iniciado por una posible falta de respeto y consideración a las fuerzas de seguridad, no por la retirada del pasaporte. El acuerdo del Consejo de iniciar diligencias se ha trasladado al promotor de la acción disciplinaria para que decida si hay encaje o no en esta falta sobre una posible falta de consideración a las fuerzas de seguridad, y tiene que decidir ahora el promotor si archiva o si incoa diligencias que puedan desembocar en un expediente disciplinario con una sanción de multa que, como digo, no tiene que ver con el fondo de la retirada del pasaporte. Teniendo en cuenta los plazos y la jubilación de Peinado en septiembre, ¿esto finalmente va a quedar en algo? Pues efectivamente es muy difícil por el contexto que pueda acabar en una sanción el tema, por dos motivos. En primer lugar, por un encaje sancionador difícil. Habitualmente esta falta no se castiga cuando se comete en una resolución judicial, en una argumentación, sino, como he dicho, cuando hay un insulto, una falta de respeto a un abogado, a un ciudadano, en la oficina judicial, en delante de una vista, pero no en la motivación de un auto. Y eso hace difícil la sanción. Y sobre todo porque efectivamente el juez instructor se jubila en septiembre, por lo que los plazos habituales en el trámite de esas diligencias y estos expedientes van a dificultar bastante que pueda completarse. En todo caso, a pesar de que yo entiendo la gran dimensión que en el ámbito ciudadano, en el ámbito periodístico se da este tipo de cuestiones, para mí realmente la decisión fundamental, muy importante aquí, va a ser la de la Audiencia de Madrid próximamente, para decidir si el caso Begoña Gómez tiene que ir a juicio y además con jurado, o si se tiene que archivar. Me parece que esto sí que tendrá una enorme relevancia. ¿Y esto hay previsión de cuándo puede ocurrir? En principio, en las próximas semanas se había fijado, no recuerdo el día, pero en julio recuerdo que se había fijado deliberación de la Audiencia de Madrid para resolver multitud de recursos presentados sobre estas cuestiones, y efectivamente, normalmente ahí pueden pasar muchas cosas y francamente no me atrevo a anticiparlo, pero sí puedo afirmar que si decide archivar la Audiencia de Madrid será una decisión importantísima, y si decide que el caso vaya a juicio también la decisión será muy importante. Magistrado Joaquín Bosch, gracias por estar en La Noche en 24 horas. Buenas noches. Gracias, Lluís. Buenas noches. Buenas noches. Decía Bosch, la clave es si es probable o no es probable de que la esposa del presidente del gobierno se pueda o no fugar en Turquía para acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN. Yo estoy con Raquel que la graduación, a pesar de que las películas norteamericanas nos han enseñado que fallar a la función de Navidad pues te crea un trauma que luego no te recuperas nunca, pero yo creo que la graduación es una fiesta, no es una... ya está. Y claro, por eso yo digo que la naturaleza de los eventos no es importante en lo que atañe a la seguridad. La naturaleza del evento es importante no es comparar
Ankara con Londres. El acto al que vas es de diferente naturaleza y, digamos, el cinturón de seguridad, el cuerpo de gente, de escoltas, el propio aparato de protocolo de una cumbre de la OTAN... Propios y ajenos. Claro, de una cumbre de la OTAN, que por cierto, la OTAN es lo que es, como para que no haya seguridad en una cumbre de la OTAN, en realidad ofrece, si hay alguna hipótesis de fuga, bastante más seguridad de los movimientos que va a seguir la esposa del presidente del gobierno que una fiesta de graduación en Londres. Y como esto del juzgado del señor Juan Carlos Peinado ya es un chiringuito donde el derecho es una optativa, yo, medio en broma, medio en serio, soy ella y me quedo a pasar el verano con la hija en Londres, porque digamos que hay que leer el código en el que se ha actuado en esta instrucción, que no tiene nada que ver ni con la ley de enjuiciamiento criminal, ni con los principios del derecho procesal. Lo que ha pasado con el juez Peinado y con la instrucción de esta causa, que claro, se va a fugar del país por las cantidades insólitas de dinero que supuestamente se ha llevado, cuando no hay ningún beneficio en los supuestos crímenes que ella ha cometido. Entonces, en fin, creo que todo es como... No sé, es como una realidad alternativa, es algo propio de una película como era No mires arriba. O sea, me parece absolutamente insólito que se haya permitido esta instrucción tan larga, que lo que busca, además, si sus propósitos son muy evidentes, le ha retirado el pasaporte como un método de castigo, no porque crea que se va a fugar. Es una forma de castigar políticamente al presidente de gobierno y a su esposa, lo sabemos todos, lo sabe el país entero. Antes en los titulares has leído la confianza de la que goza ahora mismo el sistema judicial español en España. Y lo comentaremos después. Sí. O sea, creo que la gente en casa ve las cosas y sabe que hay un señor que dijo en directo, en un juicio, no sé si suicidarme o huir de España, que por cierto, este sí que se había llevado bastantes perras y el propio juez Antonio Viejo no consideró que hubiera un riesgo de fuga de este señor y sin embargo piensa que la esposa del presidente piensa el juez Peinado que se va a huir. Entonces, es muy difícil hablar en serio de toda esta instrucción, porque toda esta instrucción parece una película de Peter Sellers.